Hola grupo, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar el tema de accesos venosos centrales, un tema que muchas veces llegamos al internado y van a ver realizar esto a terapistas o a cirujanos generales y no saben qué están realizando, por qué se realiza, ni cuál es la técnica ni el orden, ¿ok? Entonces es un tema que en la universidad pues es difícil practicar en un compañero por las complicaciones que tiene, por el precio de los materiales y también por la falta de algunos simuladores para realizar esta práctica. Entonces, por lo tanto, lo vamos a llevar por aquí para que tengamos un conocimiento general del tema. ¿Ok? Lo más importante, en un acceso venoso central es cuando vamos a tomar una vena grande para poder acceder a la vena cava superior o inferior, ¿ok? A veces podemos llegar hasta la aurícula derecha. ¿Con qué pretexto vamos a usar esto? Pues en ciertas situaciones como RCP, cuando hay un paciente que está muy mal, que ha entrado en paro cardiorrespiratorio, nosotros, aparte, después de realizar la estabilización, podemos colocar un catéter venoso central. ¿Para qué? Para administrar grandes cantidades de líquidos. ¿Eh? Como hemos visto en el tema de canalización venosa periférica, una vena de pequeño calibre pues no va a aguantar tantos líquidos como, por ejemplo, aquí la vena cava superior. ¿Ok? Si necesitamos administrar muchos electrolitos, se recomienda el uso de una vena gruesa. ¿Ok? Vasopresores, ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el material también más adelante, cuál es lo más importante. ¿Ok? Podemos ir a la vena cava superior o inferior. ¿Mediante qué venas? Vamos a utilizar la vena subclavia, podemos utilizar la yugular interna o también la vena femoral. Aquí, en este caso, vemos la vena femoral para poder introducir un catéter. Las indicaciones. La infusión de líquido. Si vamos a introducir mucho líquido, pues tenemos que colocar una vía venosa central. ¿Ok? Para monitorizar la presión venosa central, más ratito vamos a ver para qué sirve la presión venosa central, pero les adelanto de que es para controlar los volúmenes de una forma más precisa en un paciente que está en terapia intensiva o en terapia intermedia. Por ejemplo, si nos sale una presión venosa central que es muy baja, nos indica de que tenemos que administrar más líquidos. Y si está muy alta la presión venosa central, pues vamos a disminuir los líquidos. Aquí, como les decía al principio, en la resucitación cardiopulmonar es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a meter líquido y también vasopresores, vamos a introducir electrolitos, todo. Y una vena que es periférica, pues no va a aguantar. En la unidad de cuidados intensivos es automático que el paciente debe estar ya con su vía venosa central. La NPT, la nutrición parenteral, aquí vemos dos imágenes, ¿ya? De qué son estas bolsas donde están todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, que necesitaría un paciente que no puede alimentarse por vía oral. Entonces, este paciente más o menos adquiere este aspecto lechoso cuando mezclamos las dos divisiones que tiene esta bolsa, que lo podemos administrar 24 o 48 horas, ¿ok? ¿Para qué? Porque el paciente, como no está consumiendo alimentos, pues necesita esa base alimenticia para mejorar en la patología que requiera, ¿ok? Uso de vasopresores, la dopamina, dobutamina, noradrenalina, no va a aguantar una vena periférica, entonces debemos instalar un acceso venoso central. Contraindicaciones. Si nosotros tenemos una lesión en el mismo lado o una infección, pues vamos a tratar de escoger el otro lado que está sano, ¿ya? Por ejemplo, si es que el paciente tiene una infección muy importante a ese nivel, nosotros podemos introducir, por más que realicemos una buena antisepsia del lugar, podemos introducir gérmenes al sistema venoso. Entonces podemos provocar al paciente
un foco infeccioso y luego una sepsis. Paciente que no colabora, ¿ok? Hablábamos de las contraindicaciones que también son algunas absolutas o relativas. En este caso son relativas, ¿ok? Todas. El paciente que no colabora, pues usualmente el paciente para este procedimiento ya tiene que estar sedado y debe estar intubado, ¿ok? Porque si el paciente se está moviendo, podríamos provocar muchas complicaciones que vamos a ver al final, ¿ok? Entonces, este paciente que no colabora, se recomienda que ya esté sedado. Si el paciente tiene fracturas, como en una fractura expuesta, deformidades u obesidad, pues debemos tener mucho cuidado. Si hay fracturas o deformidades de un lado, vamos a escoger el lado sano. Tenemos varios lugares donde podríamos realizar la punción, entonces no nos tenemos que desesperar por eso. Deformidades, si el paciente tiene algún síndrome congénito de que nos diga que tenga alguna deformidad, pues va a ser un poco más complicado. Estas deformidades no solamente pueden ser de origen congénito, sino de que también puede ser por algunos tumores. Por ejemplo, tal vez el paciente tiene un tumor mediastínico, tal vez tiene un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, que podría alterar la anatomía torácica. Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos frente a un problema, ¿ok? A veces se recomienda de que se podría sacar una tomografía, una radiografía para ver de que no hay alguna alteración intratorácica, pero no siempre hay tiempo para realizar esos estudios, en especial cuando es una emergencia. Pero debemos estar al tanto de que podrían ocurrir algunas complicaciones, ¿ok? Y lo más importante, personal no capacitado. Si es que es un personal sin experiencia, pues van a ocurrir muchas complicaciones, ¿ok? Deben tener mucho cuidado. Si es que no sabemos realizar esto, pues nunca hemos realizado, mejor escoger otra vía. Podríamos colocar unas 2 vías periféricas hasta que llegue alguien capacitado que pueda instalar la vía venosa central. Cuando la vía venosa central ya se ha instalado, entonces nosotros podríamos retirar las otras vías, ¿ok? Pero muy importante que no se realice por personal que nunca ha realizado, ¿ok? Mejor es entrenarse con alguien ya capacitado. Entonces, estos son los accesos venosos centrales. Vamos a hablar de los más importantes. Tenemos la vena yugular interna, la subclavia y la femoral. La yugular externa, pues no lo vamos a tomar en cuenta por el momento, ¿ok? Vamos a ver de que la vena yugular, ya que está a nivel del cuello, tiene un riesgo de infección bastante bajo. La subclavia igual. Y lo vamos a comparar con la vena femoral. ¿Por qué tiene el riesgo de infección alto? Porque está cerca del área genital, ¿ok? Por más que lo mantengamos limpio al paciente, esa vía tiene que ser temporal. No lo podemos dejar 2 semanas con una vía venosa central ubicada en la región femoral. Si es la única que hemos encontrado, muchas veces el paciente cuando retoma la volemia, pues es un poco más fácil canalizar una vía central en estas 3 primeras, ¿ok? Pero de preferencia no. Algunos pediatras escogen esta vía femoral para empezar, ¿ok? Después se tiene que cambiar a otra vena. La movilidad del paciente. Entonces, si tenemos un paciente que le vamos a colocar en la vena subclavia, pues no hay mucho problema de que el paciente se pueda movilizar. Es bastante más cómodo que el resto. Por ejemplo, en la femoral el paciente tiene que estar echado. No lo podemos estar movilizando a cada rato por riesgo a que se salga. Y la vena yugular interna, pues como es en el cuello, es lo suficiente como para que se quede un tiempo ahí. Aquí colocamos la posición de Trendelenburg. ¿Por qué? Al paciente le vamos a colocar una posición ligera de Trendelenburg. ¿Por qué? Para que las venas a nivel del cuello y a nivel de la subclavia o a región subclavicular se ingurgiten para que nosotros podamos introducir el catéter con mayor facilidad, ¿ok? En cambio, en la vena femoral,
te dice que no lo coloquemos en Trendelenburg. Pero de que va a ser más fácil si es que el paciente tuviera una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso ayuda a de que nosotros podamos colocar más fácil en la región femoral. Pero si es en el cuello o en la región subclavicular, lo colocamos en posición Trendelenburg. Ahora, si tenemos un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio y estamos realizando masaje cardíaco, ¿ok? Tendríamos que probablemente detener el RCP. Ese sería su inconveniente, en especial en la que vamos a escoger en la vena subclavia, porque no vamos a poder colocar el catéter venoso central como vamos a ver los videos si es que le estamos realizando un masaje cardíaco. En cambio, la ventaja de la colocación en vena femoral es que no necesitamos detener el RCP. ¿Okay? Uso prolongado en la yugular sí podemos usar por un buen periodo de tiempo. En la subclavia también, pero en la femoral, ¿qué les dice? No, se debe retirar en un máximo, mucho tiempo, es 3 días para que esté en la región femoral. Como les decía, hasta que el paciente recupere la distensión de sus venas por la reposición de volumen y ya podemos cambiar a otra vena. Riesgo de trombosis en todas es bajo, menos en la vena femoral. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es miembros inferiores, cerca de los miembros inferiores, entonces tiende a ser más riesgo de trombosis. ¿Y cuál sería una complicación? Podría ser incluso un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? El material que vamos a utilizar normalmente viene en esta presentación de Brown, que es el Certofix, que puede decir trío o dúo dependiendo de cuántas vías tiene de acceso. ¿Ok? Se recomienda que tenga 3. En unas diapositivas vamos a ver por qué. Ok, el material, esta cajita que contiene una guía metálica, un bisturí, jeringas, una aguja bastante larga y gruesa, y tiene estas 3 vías, pues más o menos cuesta $100 a 1000 bolivianos. Entonces, es bastante carito como para que se esté practicando esto en la casa y peor aún por las complicaciones que les voy a nombrar. Entonces, esto, obviamente, todo ya viene estéril, pero el material es bastante caro, pero es bastante bueno para realizar esta canalización venosa central. Ok, ahorita vamos a ver cómo se usa cada uno de estos materiales, pero deben tener en cuenta de que la técnica es un poco complicada, ¿ya? Como para que estemos practicando con esto o para que estemos fallando. Van a ver de que muchas veces a la primera no se puede encontrar una vena. Entonces estamos contaminando el material. Por eso cuando colocamos este catéter deben ser estrictas las medidas de antisepsia. ¿Ok? Aquí vemos el primer video. ¿Ok? La colocación de este catéter va a ser a nivel subclavio. Las técnicas que se utilizan en estos catéteres se las llama técnica de Seldinger, que es la más conocida. No quiere decir que solo para el subclavio vamos a utilizar la técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger se puede utilizar para todas las venas. ¿Okay? La técnica de Seldinger consiste más que todo en lo que vamos a ver en el siguiente video y en el que viene después de este. Como primer paso, fíjense de que está la subclavia en la región infraclavicular. Pero nosotros vamos a, en este video va a realizarlo por la vía subclavia, ¿ok? Hay una supraclavicular y otra infraclavicular para acceder a la vena subclavia. Vamos a realizar la antisepsia desde el lugar donde vamos a realizar la punción hasta el tórax, el hombro y el cuello. Lo está realizando ahorita con clorhexidina. ¿Okay? Se recomienda de que cada vez que realicemos la antisepsia cambiemos de gasa o utilicemos una pinza aro. ¿Okay?
podemos realizarlo de 3 a 5 veces la antisepsia. Con clorexidina, otros utilizan povidona iodada y otros utilizan alcohol iodado. El que se recomienda más que todo es la clorexidina. Aquí vemos el material. El primero es la guía metálica. El segundo es un bisturí. El tercero es un dilatador. Este es el catéter propiamente dicho. Un fijador. Y aquí unas pequeñas valvulitas para tapar, ¿ok?, las vías. Ahora tenemos esa aguja bastante gruesa. La técnica que ha escogido aquí es la infraclavicular, ¿ok? A la subclavia también se puede acceder por la vía supraclavicular. Vamos a introducir la aguja. Fíjense el pulgar donde está apuntando. Justo inmediatamente debajo de la clavícula, apuntando a la horquilla esternal. ¿Ok? Introducimos la aguja hasta que haya retorno venoso. ¿Ok? Una vez de que hay retorno venoso, ¿cómo nos vamos a diferenciar? De que no sea pulsátil. Si es pulsátil como está saliendo, quiere decir que estamos en arteria y tenemos que retirar. Fíjense de que también está aquí el campo. Los campos se deben colocar antes de que nosotros realicemos el procedimiento. ¿Para qué? Este campo nos va a cuidar de que no se haya, no contaminemos nuestro material con las partes anatómicas que no hayamos realizado antisepsia. ¿Okay? Para eso sirve este campo verde, para delimitar la zona del procedimiento. Ahora, a través de esa aguja, vamos a introducir la guía metálica. La guía metálica vamos a introducir una distancia prudente. Algunos utilizan el parámetro de que cuando está muy adentro la guía metálica, en el monitor cardíaco, con el electrocardiograma, nos va a aparecer pequeñas fibrilaciones o cambios en las ondas. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos muy adentro. Cuando ya hemos introducido la guía metálica, retiramos la aguja. ¿Ok? Entonces ahorita la guía metálica está dentro de la vena subclavia, hasta aproximadamente la vena cava superior. Realizamos una pequeña incisión con el bisturí. ¿Para qué? Para que el dilatador entre con mayor facilidad a través de los tejidos blandos. ¿Ok? No sacamos todavía la guía. Se introduce y se lo dilata. ¿Para qué? Para que el catéter pueda entrar con mayor facilidad. Entonces, la guía metálica lo introducimos al catéter y va a salir por una de estas luces de aquí arriba. Y nosotros vamos a ir, cuando vemos que haya salido por una de las luces, introducimos el catéter. Y retiramos toda la guía metálica. Ahora, obviamente el procedimiento se va a seguir con todas las normas que hemos hablado en los preparativos de quirófano. O sea, nos vamos a lavar las manos, nos vamos a colocar guantes estériles. Mucho mejor que estén con una bata quirúrgica. Introducimos suero fisiológico para ver si están, para permeabilizar las vías, para ver que todo esté bien. ¿Ok? Aspiramos, hay retorno venoso, entonces introducimos el suero fisiológico para limpiar la vía y lo tapamos con su rosquita. Aquí están haciendo una prueba que es del retorno venoso, entonces el suero fisiológico que lo hemos conectado a esta vía, aquí, este circuito,
La enfermera o la licenciada en enfermería lo va a descender debajo del nivel del paciente. Entonces, cuando el suero lo bajan de su altura del paciente, tiene que haber este retorno venoso constante, no pulsátil. Si es pulsátil, estamos en arteria. Lo vuelve a subir el suero la enfermera y otra vez se limpia la sangre. Ahora vamos a utilizar el fijador. ¿Para qué? Si lo dejamos este catéter ahí, se puede salir. ¿Okay? Entonces tenemos que fijarlo. Puede ser con un hilo seda. 3 ceros, 4 ceros o 2 ceros. ¿Okay? Aquí tenemos el hilo, en este caso con una aguja recta. ¿Okay? Entonces se introduce a la piel y a través de los orificios del fijador. Se hacen los nudos, que ya hemos aprendido a cómo hacer esos nudos. Se lo fija a la piel para que el catéter no se mueva. Y lo realizamos lo mismo en el otro orificio para fijar. Realizamos los nudos manuales. Ya está fijado. ¿Ok? En este caso se coloca este, que ya hemos visto en las vías venosas periféricas, para cubrir la zona donde se ha realizado la punción. ¿Ok? Algunos colocan una gasa o un apósito para cubrir. ¿Ok? Algunos dicen de que se infecta si lo colocamos directamente sobre la piel esto y prefieren colocar una gasa. Eso ya depende de la escuela y de las pruebas. ¿Ok? Aquí se le coloca el nombre del que ha colocado y la fecha. ¿Para qué? Para que de 14 a 21 días se realice el cambio de esta vía, de este catéter, ¿ya? Porque puede ser un foco de infección que podría provocar sepsis. Aquí tenemos uno de yugular interna. Entonces, aquí tenemos en un niño, ¿ok? Aquí se ha trazado las referencias anatómicas para explicar. Entonces vemos a la persona que va a colocar, en este caso ya con bata y con guantes. Es lo recomendable. No se debe realizar sin bata o con guantes de manipuleo, por más experiencia que tenga. ¿Okay? El material, lo mismo. ¿Okay? Aquí, a cambio del otro video, está realizando la comprobación de todo el material. ¿Okay? De que no haya fallas. Ahora, diferencias con el otro video. En este se está explicando, fíjense la posición del paciente. Está en un Trendelenburg. No muy marcado, pero es Trendelenburg. El paciente ya está intubado, ya está sedado. Y se lo está realizando en un ambiente controlado. ¿Okay? La antisepsia en este caso lo ha realizado con povidona iodada. Desde el sitio de donde va a realizar la punción. ¿Ok? Ahora, en este se ha marcado las regiones anatómicas por donde va a colocar. Aquí está la aguja, lo mismo. Vamos a colocar justo en el vértice de este triángulo que se forma de la clavícula con el esternocleidomastoideo, ¿ya? Y lo vamos a dirigir con el pezón del mismo lado. La aguja tiene que estar mirando al pezón del mismo lado.
¿ok? Y se va a introducir hasta que haya retorno venoso. De nuevo, lo mismo. Se introduce la guía, se saca la aguja. Esta técnica es la técnica de Seldinger. Se introduce el dilatador. Y luego se introduce el catéter. Se retira la guía metálica y nos fijamos cómo es el retorno venoso. Y luego permeabilizamos con suero fisiológico. ¿Ok? Este acceso es por la yugular interna. Solamente lo que cambia es la región anatómica y la dirección de la aguja. ¿Ok? Entonces ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar? Pues vamos a sacar una radiografía. Aparte de la comprobación del retorno venoso con la prueba del suero, podemos sacar una radiografía donde vamos a ver claramente el catéter porque es radiopaco. Entonces se va a ver en la radiografía. Aquí lo vemos en la vena cava superior. A veces puede entrar hasta la yugular, pero se recomienda que esté en la vena cava superior. Ahora, en esas tres luces que tenemos, o tres lúmenes del catéter, podemos dividir y clasificar de acuerdo a lo que vamos a colocar por cada luz, ¿ok? Entonces, algunos recomiendan que en esta luz se realice solo para la presión venosa central, introducción de líquidos y medicamentos, ¿ok? Aquí se especifica cuánto es la medida de presión venosa central en centímetros de agua. Si lo vamos a dejar en la vena cava superior, 6 a 12 centímetros. Si es más, quiere decir que el paciente está con mucho volumen dentro de su cuerpo. Entonces tenemos que restringir la cantidad de líquidos que le estamos administrando. Si es menos, pues le vamos a administrar más líquidos. ¿Ok? Para eso sirve la presión venosa central. Por el medio, vamos a administrar la nutrición parenteral. ¿Ya? Aquí les dice de que debe tener una luz para solamente la nutrición parenteral. ¿Ok? Si es que no estamos usando la nutrición parenteral, podemos administrar por aquí medicamentos y por aquí dejamos el suero y la presión venosa central. Y tenemos otra luz donde podemos administrar también medicamentos y lo podemos dejar solamente para transfundir sangre y hemoderivados. Por ejemplo, plaquetas, plasma, sangre. ¿Ok? Entonces, fíjense, como la vena es gruesa, podemos administrar todos estos medicamentos, todos estos líquidos, fluidos, sangre. Eso es lo conveniente de utilizar una vena de grueso calibre. ¿Okay? Ahora, lo más importante es conocer las complicaciones. Si utilizamos en la vena yugular interna, puede haber riesgo de infección y sepsis. Eso es para todos. Neumotórax y hemotórax. Como se han fijado, la aguja es bastante gruesa y puede raspar la pleura y producir un neumo o hemotórax. En la subclavia también puede producir un neumo o hemotórax, aquí no está anotado. Punción de la arteria carótida, obviamente que sí. ¿Qué? Porque son estructuras que están muy cerca de donde estamos realizando la punción. Un evento cerebrovascular por embolización. ¿Ok? Si somos muy torpes en la técnica y no estamos acostumbrados a usar,
podemos cortar un pedazo del catéter que se puede embolizar. ¿Okay? Es un poco raro, pero igual es una complicación. ¿Okay? Un hematoma importante en esa región. Si es que no hemos hecho a la primera la colocación del catéter, se va a formar un hematoma grande. Tenemos que comprimir por más de 5 minutos para evitar esto. Y el hematoma puede ser importante, bastante grande. Una embolia gaseosa, como les hablaba en el anterior tema, pero de que es con mucha cantidad de aire que introduzcamos en el catéter. No es con una burbujita o 2 o 3, sino es de con 5 ml aproximadamente de aire. ¿Okay? Arritmias. Las arritmias también pueden ocurrir en la cateterización de vena subclavia. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo mucho el catéter o la guía metálica y eso puede producir un tipo de arritmia que lo vamos a evidenciar en el monitor cardíaco. En de la vena subclavia puede ser muchos de estos, casi los mismos en este nivel, pero podríamos lacerar la arteria subclavia, el conducto torácico. ¿Okay? Eso es bastante importante. Algunos cirujanos van a decir que se utilice el lado derecho o izquierdo dependiendo de la presencia del conducto torácico. Lesión del plexo braquial o del nervio frénico es una lesión importante. Un neumo o hemotórax. ¿Ok? Incluso tal vez más frecuente sería realizar un neumo o hemotórax aquí en la cateterización de vena subclavia. En la de vena femoral, pues tenemos otros más específicos de esta región. Trombosis venosa profunda significa esto. ¿Okay? Podemos perforar la arteria femoral con un hematoma muy importante en la región. Y alto riesgo de infección, por eso lo dejamos máximo 3 días. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en las radiografías, fíjense, de que puede haber un hemotórax o un neumotórax, como en este. Fíjense de que aquí no hay el patrón de toda esta red vascular, entonces todo es aire, quiere decir que es un neumotórax. Y aquí tenemos sangre, por eso se ha teñido blanco. Entonces este es un hemotórax. ¿Ok? Entonces, lo importante de este tema es saber de este procedimiento. O sea, de que cuando lleguen al hospital y vean una emergencia y el terapista esté haciendo esto, ustedes no estén perdidos. Que sepan qué está realizando el doctor y mejor aún, saber cuáles son los pasos. En la parte de los videos, pues se saltan, lo hacen un poco más rápido, porque necesitan explicar la técnica de Seldinger. Pero antes de realizar esa técnica, ustedes tienen que realizar lavado de manos, ¿ya? Pueden realizar un lavado clínico consciente, ¿ok? Luego tienen que colocarse la bata, tienen que colocarse los guantes, ya deberían estar con gorro y barbijo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo que ustedes van a entrar a las venas del paciente muy cerca del corazón. Entonces, chicos, muy importante la preparación antes de realizar la técnica. Lavarnos las manos, bata, guantes. La técnica de Seldinger es la misma, no les he mostrado de la vena femoral, pero es lo mismo, solamente que en la región inguinal, ¿ok? Se palpa la vena y y luego se ubica la vena femoral, ¿ok? Es el mismo procedimiento, la técnica Seldinger, solamente cambia la región. Y lo más importante, conocer las complicaciones, ¿ok? Entonces, chicos, espero sus preguntas, comentarios. Vamos a evaluar este tema con la canalización venosa periférica. Vamos a realizar un repaso. Entonces, este tema, por favor, estudienlo. Y luego en la siguiente clase probablemente vamos a hacer sonda nasogástrica, sonda vesical e intubación orotraqueal con el material que podamos. Obviamente estos temas no se recomienda que ustedes estén practicando solos en casa. Se recomienda con supervisión médica y mejor cuando volvamos a las clases presenciales. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.